buenas tardes. Damos la bienvenida a esta ceremonia que va a dar inicio formal a las actividades del Centro de Experimentación Pedagógica de la UMCE, CENEPU. Saludamos con especial atención y afecto a nuestras autoridades, al director de vinculación con el medio y extensión, Diego Pinto, a académicos, funcionarios, funcionarias de nuestra universidad y representantes de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación. A todos ellos y ellas, bienvenidos y bienvenidas. Damos comienzo a este lanzamiento contándoles que CENEPU surge como una iniciativa institucional de esta gestión rectoral en un momento crítico para la educación en Chile, marcado por un sentido de urgencia ante grandes desafíos que plantea el sistema educacional, la escuela como espacio en disputa y la necesidad de dotar de un sentido profundo a la formación de profesores y profesoras para un Chile que demanda poner a los y las mejores en este desafío. En este contexto es que nos reunimos esta tarde para llevar a cabo el lanzamiento del cuadernillo número 1, Fundamentos, Orientaciones y Ejemplos de Nuclearización Curricular. En el marco de su creación, el CENEPU forma parte de la nueva estructura de la Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión de la UMCE y de los desafíos que plantea la nueva política para el área. Invitamos a este escenario al director de Vinculación con el Medio y Extensión, Diego Pinto Beas, para dar la bienvenida a este lanzamiento. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que bien, ¿no? Primero voy a pedir disculpas, ¿no?, por el atraso, ¿no? Típico que a última hora hay que resolver todo lo urgente del día y del próximo día. Cuando nos propusimos con Miguel, ¿no es cierto?, lo conversamos cuando fue el acto inicial, ¿no es cierto?, de CENEPU, cuando nos propusimos esta misión de desarrollar este centro de experimentación. Miguel traía todo un desarrollo teórico, un bagaje, ¿no es cierto?, que lo estábamos conversando, tensionando. Sin embargo, ¿no es cierto?, también nos llevaba a poder materializar, ¿no?, estas ideas que circundaban en las discusiones de los grupos más, podríamos decir, más críticos, de una posición más crítica dentro de lo que es la educación, el currículum y la pedagogía. Cómo hacíamos carne, ¿no es cierto?, esas propuestas de transformación de los espacios educativos desde un espacio que está en constante disputa, como es la universidad, ¿no?, como en este caso, ¿no es cierto?, una universidad eminentemente pedagógica, la UMCE. En esas discusiones, en esa reflexión, en esas materializaciones, un elemento que era central era la vinculación con el medio, ¿no?, cómo finalmente una universidad eminentemente pedagógica podía desarrollar ese vínculo con el territorio, con las comunidades, con los espacios educativos formales, generando un elemento sello propio, ¿no es cierto?, del quehacer institucional. Y ahí nos fuimos encontrando también con distintos aspectos que se entrecruzaban con las trayectorias de quienes hemos sido parte y cómplices, algunos más protagonistas, otros estamos más en la parte de apoyo de gestión de este centro de experimentación. Se van entrecruzando, ¿no es cierto?, los ideales, se entrecruzan las experiencias propias, ¿no es cierto?, de los quienes hemos venido discutiendo este tema. El centro de experimentación, en cierta medida, se transforma o termina siendo un brazo fundamental de la vinculación con el medio y o extensión, dependiendo, ¿no es cierto?, el posicionamiento donde estemos hablando, extensionismo latinoamericano o vinculación con el medio, de la universidad. Termina siendo el centro de experimentación ese brazo protagónico que está construyendo y transformando realidades escolares. Hoy día, ¿no es cierto?, en un contexto específico, ¿no es cierto?, del lanzamiento de un cuadernillo, que es el inicio de un trabajo que se proyecta a muchos años más y que además significa un cierre de una etapa, la sistematización de una etapa, que esperamos que también puedan desarrollarse las otras etapas que vienen, específicamente, ¿no es cierto?, con el municipio de Santiago,
pero también con otros espacios educativos y otras municipalidades y otros espacios de servicios locales. Creemos firmemente de que el CENEPU puede no solamente ser un protagonista de procesos, sino que sobre todo, y por sobre todas las cosas, ser un apoyo fundamental para que quienes generen esas transformaciones reales en los espacios educativos sean los profesores, las profesoras, las comunidades educativas, ¿no es cierto?, que tienen, ¿no es cierto?, distintas necesidades y van transformando su espacio en función de esas necesidades. Quiero cerrar, ¿no es cierto?, con un par de ideas que me parecen fundamentales y que no podemos quitarlas del contexto que estamos hoy día. En primer lugar, ¿no es cierto?, lo que nos está ocurriendo acá dentro de nuestra universidad, estamos a puertas de la visita de pares del proceso de acreditación más importante de los últimos 10 años. Quizás es el proceso de acreditación que nos va a definir también cuál va a ser nuestro futuro como universidad. Espero que a 4 o 5 años más, ¿no?, y no a menos años, ¿no?, sería terrorífico. Pero estamos convencidos de que se ha hecho un trabajo que nos permite estar con un entusiasmo y un optimismo respecto a los desafíos que se vienen. El segundo aspecto que es importante y que lo mencionaba, ¿no es cierto?, el otro día en la inauguración del año académico, el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, nos planteaba esta trayectoria histórica de la educación y por lo tanto también de lo que es la experimentalidad. Y en ese sentido, Víctor, que también, ¿no es cierto?, fue director del Centro de Experimentación de la Laguna Carén de la Universidad de Chile, también, ¿no es cierto?, colocaba el rol que tuvo el Instituto Pedagógico en su momento con lo que fue la experimentación. Y por lo tanto, rescatar ese proyecto histórico, ese proyecto, ¿no es cierto?, que viene de la década del 60 y que culmina, ¿no es cierto?, con el golpe de Estado de 1973, es también hoy día, en un año fundamental como son los 50 años del golpe de Estado, retomar esa posta, pero con un contexto diferente, con un contexto sociocultural, con un contexto territorial que nos permite ir haciendo esas adecuaciones de discusiones que vienen de largo tiempo. Tomar esa posta, ¿no?, y aquí también tomo un poco algunas palabras de Miguel cuando fue la inauguración del CENEPU. Tomar esa posta es también tomar la posta de aquellos y aquellas que resistieron en dictadura, que resistieron, ¿no es cierto?, en esta universidad, y estamos hablando, por ejemplo, de personas tan relevantes, ¿no es cierto?, que fueron fundamentales en la educación como la profesora Viola Soto. La UNCE, como heredera del Instituto Pedagógico, tiene el deber de no solamente hacer una memoria, un reconocimiento a la memoria local, en lo que son estos 50 años, sino que también tiene el deber de hacer esa memoria cuerpo, piel, acción, en elementos tan propios como es un centro de experimentación pedagógica propio de esta universidad. Quiero agradecer la asistencia de todos y todas acá. Les doy la cordial bienvenida a la universidad a quienes sean de afuera. Y están las puertas abiertas para cualquier tipo de iniciativa, proyecto que se quiera desarrollar. Muchas gracias y disfruten de la jornada. Gracias, director Pinto. A continuación, dejamos con ustedes a Héctor Gómez. Él es jefe del área de desarrollo curricular de la Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación. Muy buenas tardes a todas y a todos. Primero que todo, agradecer la invitación del Centro CENEPU, agradecer a la Universidad, ¿cierto?, Metropolitana de Ciencias de la Educación, también por incluirnos, ¿cierto?, también en este evento. Felicitarles también por la publicación de este cuadernillo que sin duda yo creo que da inicio a algo que no solamente, ¿cierto?, ustedes han identificado acá desde la academia, sino que también distintos estudios internacionales y nacionales han señalado respecto de la importancia de superar tanto las barreras disciplinarias que hoy día tiene el currículum escolar o las formas de entender el conocimiento y de cómo aproximarse a él y convivir también en esta sociedad respecto también de lo que el conocimiento nos permite a buscar formas mucho más integradas también y articuladas de ese mismo saber. ¿Ya? Nosotros tenemos ese tremendo desafío
Aquí hemos tenido también el impulso de instituciones como UNESCO, que ha señalado que las barreras disciplinares no necesariamente resuelven los problemas a los que nos enfrentamos hoy día como sociedad, ¿ya? Y en primer lugar quisiera, bueno, como sumarme a esa felicitación por este lanzamiento, y segundo, entender que este insumo, ¿cierto?, se suma a una serie de otras iniciativas también para poder afianzar esta relación academia, definición de políticas públicas. Ya más que nunca es importante que avancemos, ¿cierto?, desde esta lógica simple de la política pública aislada, ¿cierto?, de la producción de conocimiento a una definición de política pública que basa finalmente sus definiciones en la evidencia, ¿ya? Y algunas de las evidencias fundamentales son las que ustedes están construyendo acá. En tercer lugar, quisiera referirme fundamentalmente a la importancia también y los desafíos que tenemos hacia el futuro. Ya el ministro de Educación, Marco Ávila, ya ha señalado que comenzamos un proceso de reunir información para actualizar el currículum de primero básico a segundo medio, y en ese sentido hay una serie de, digamos, desafíos en los que tenemos fundamentalmente, diría yo, en la formación de los futuros profesionales y cómo apoyamos también a los profesionales de la educación que hoy día están en el sistema. ¿Ya? Y yo creo que este insumo y las definiciones que hagamos, ¿cierto?, del futuro currículum tienen que estar en esa línea. Ya finalmente, bueno, reiterar el agradecimiento, estar las puertas abiertas para seguir trabajando, felicitarles por esta idea, ¿cierto?, de la experimentación, que hemos tenido algunos encuentros para poder conversar de lo importante que es, ¿cierto?, reforzar esta idea de ir a las comunidades, trabajar con las comunidades. Tenemos nosotros en la actualización de la priorización curricular, uno de nuestros principios es la profesionalidad docente, que se basa, ¿cierto?, en este reconocimiento de la importancia del valor, ¿cierto?, que tiene la formación pedagógica y en particular, ¿cierto?, de su dimensión ética y formativa, ¿ya? Siendo también uno de los principios de esta actualización la integración, yo creo que hoy día tenemos un puente pero grande para seguir caminando y seguir avanzando en términos de avanzar hacia formas de comprender, insisto, el conocimiento de formas mucho más complejas. Así que, bueno, diciendo esto, felicitarles, agradecerles, decir que las puertas de la unidad de currículum y evaluación están abiertas para seguir trabajando y que nos sentimos muy felices de estar aquí con ustedes compartiendo este momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Para la presentación de este cuadernillo, en representación del Centro de Experimentación Pedagógica de la UMCE, Miguel Caro compartirá una breve explicación sobre el cuadernillo y su importancia para la comunidad educativa. Bien, buenas tardes a todas, a todos. Gracias por venir, por estar presente en esta actividad, segunda actividad que realizamos en este espacio como centro de experimentación. Sumarme al saludo a quienes han venido, agradecer la presencia, bueno, el director de vinculación con el medio y extensión, don Diego Pinto. Saludar al equipo de la unidad de currículum y evaluación, que para nosotros es muy importante que puedan estar acá compartiendo con nosotros. Saludar al equipo de la subdirección pedagógica de la ADEM de Santiago, con quienes hemos estado trabajando y que es muy importante que puedan acompañarnos también en esta iniciativa, de la cual son parte, además, en lo que significa el propio contenido del cuadernillo. Saludar al director de educación del Departamento de Educación de Faxo de la Universidad de Chile, Daniel Johnson, que está acá presente, además que dirige el proyecto Escuela Experimental Laguna Carén, creo que así se llama, es el nombre más o menos. Sí, perdón. Y saludar también a profesoras y profesores de la Municipalidad y la Comuna de Santiago, de escuelas de la Municipalidad de Santiago que están presentes, a académicos y académicas de nuestra universidad, que es muy relevante que puedan estar presentes en esta actividad, a estudiantes tanto de esta universidad como de otras instituciones y
muy sinceramente valorar el esfuerzo de lo que significa venir hasta ahora, después de la jornada laboral, y poder participar de una iniciativa como esta. Yo quiero referirme a algunas cosas de orden general que tienen que ver con esta actividad. Primero, decir que el texto, el llamado cuadernillo número 1, no es cualquier texto para nosotros, porque de alguna manera representa lo que queremos decir, representa lo que estamos intentando hacer. Si bien es un texto, pero que expresa muy fielmente, creemos nosotros, el camino que iniciamos ya formalmente en este mismo lugar el 14 de diciembre del año pasado. Estamos ya a punto de cumplir 4 meses de la existencia formal, digamos, de presentación en sociedad del centro. Y primero, ¿por qué es tan representativo? Primero porque pone al centro el campo y la temática de la pedagogía en la reflexión sobre el cambio educativo. Y esto que pareciera ser como obvio de perogrullo, que un centro de este tipo y una universidad que forma profesores y profesores, o cuando se habla de educación se habla de pedagogía, la verdad es que no es tan común, porque parte importante de las políticas educativas que se han construido en Chile no han sido pensadas desde la pedagogía, han sido pensadas desde otras áreas. Y no es que nosotros tengamos un rechazo, un desdén del aporte de otras áreas, sino que porque creemos en la interdisciplina, sino que reclamamos el lugar que le cabe o que le debiera caber a la pedagogía en la construcción de esas políticas. Y eso es parte probablemente responsabilidad nuestra, pero también es parte responsabilidad de cómo se han construido las políticas públicas en mucho tiempo. Entonces, esa es una primera constatación que intenta comunicar, creo yo, el cuadernillo. No se sale de la crisis en educación, porque si hay algún consenso en educación es que estamos en crisis hace largo rato, no se sale de la crisis de la educación sin pedagogía. O sea, todo lo otro puede aportar, pero el centro digamos, del núcleo de ideas fundamentales que puede ayudar a superar la crisis es de orden pedagógico. Y las teorías de la gestión y todo lo demás puede ayudar mucho, pero es la pedagogía el centro de esta salida. Lo segundo es que el cuadernillo y lo que representa para nosotros como centro intenta expresar una conexión fuerte con la construcción de un ideario educativo y no con una pedagogía neutra o con una pedagogía de aprendizajes que hablan de un conocimiento convencional, pero que no se conecta con los dilemas que estamos viviendo como sociedad. Esa construcción de una pedagogía conectada con un ideario es parte de lo que nos interesa comunicar. Lo tercero es que, y esto es bien significativo para el acto fundacional y los textos basales de la creación del centro, es que con este tipo de iniciativas intentamos recuperar o restituir la relación de la pedagogía con el campo curricular. Porque el cuadernillo es cuadernillo de nuclearización curricular. Y no es casual que sea así, porque de alguna manera el currículo ha estado fuera, desde los años 90 para acá, ha estado fuertemente distanciado por las políticas que se han construido del campo pedagógico, y la pedagogía se transformó en algo así como métodos de enseñanza. Entonces la reflexión era importante, pero sobre los medios para enseñar y no sobre el qué y el para qué de la enseñanza. También estamos empeñados, y de alguna manera queremos que esto se comunique por distintas vías, entre ellos por la línea de publicación que estamos generando. Estamos empeñados en fortalecer esta noción de experimentación pedagógica. Y no en el sentido de la ciencia clásica, digamos, de que nosotros vamos a observar y a experimentar con personas, sino que en el sentido cualitativo, subjetivo, en el sentido colectivo y en el sentido de que son las escuelas las que realizan su propio proceso de construcción de experiencia, de búsqueda digamos, de el conocimiento que les permita resolver sus problemáticas. También nos interesa ayudar
con el centro y sus iniciativas nos interesa contribuir a la materialización de una idea distinta de escuela. Una idea de escuela que no solo sea democrática, que no solo sea inclusiva, que no solo se preocupe de una formación integral, etcétera, etcétera, sino que además un modelo de escuela que transite desde la lógica de receptora, de instancia receptora e implementadora de aprendizajes dados, a un modelo de escuela que construye aprendizajes, que produce sus aprendizajes. Claro, que toma elementos de la política pública, de la política curricular que son fundamentales como política nacional y que también los aplica, pero que toma esos elementos como insumos también para la construcción de aprendizajes con sentido para esas comunidades, para esos territorios. Pensar en ese modelo de escuela es un camino largo, pero nosotros queremos ayudar y contribuir con algunos granitos de arena en esa dirección. Y finalmente, el tema como nodal de todo esto tiene que ver con pensar en conjunto y colaborar en la construcción de un sujeto docente capaz de asumir este tipo de desafíos. No hay salida de la crisis sin pedagogía y no hay salida de la crisis sin sujeto docente capaz de tomar decisiones. Esto implica que, digamos, de alguna manera hay que generar condiciones, generar políticas, generar orientaciones en conjunto para construir la capacidad de tomar decisiones. Porque cuando hemos estado 30 años cortando y pegando objetivos, para, como decimos nosotros acá, ponernos creativos en la columna de las actividades, no hay sujeto docente tomador de decisiones, no solo sobre los medios para enseñar, sino que también sobre los fines y sobre el contenido de esa enseñanza. Y esas decisiones suponen otra forma de entender el desarrollo profesional. Y esas decisiones de desarrollo profesional implica generar espacio para deliberar, para reflexionar y para tomar esas decisiones. No, como solo una política de cursos de formación sin las instancias para tomar decisiones en las escuelas difícilmente puede reencaminarse el desarrollo de la docencia en Chile. Y sobre esto, para cerrar, decir que lo que hemos estado haciendo hasta ahora y que de alguna manera expresa el cuadernillo es que eso es perfectamente posible. Las y los profesores tienen la capacidad y cuando se juntan y hay espacios y hay tiempos y hay orientaciones de un sentido transformador, logran desarrollar rápidamente esa capacidad para tomar decisiones. Y eso es lo que intenta expresar el sentido de este espacio llamado Centro de Experimentación Pedagógica y también esta publicación. Así que muy agradecido de que puedan estar presentes en este hito tan relevante para nosotros. Muchas gracias. Con estas palabras vamos a dar inicio a una mesa redonda. Para ello vamos a presentar a los integrantes de esta mesa, la profesora Marcela Bonard y la profesora Cristina Martínez. Para ello, profesor Guillermo Castro, en representación del CENEPU, moderará la mesa y hará la presentación de nuestras invitadas. Mande, Gladys. Gracias. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, esto es cuando nacen las criaturas, ¿verdad? Hay una serie de rituales que están asociados a esta presentación. Yo siempre he tenido un problema con eso de lanzamientos y presentaciones. Entiendo que estas cosas no se lanzan, porque si no estaríamos tirando las cosas encima de la cabeza, sino que se presentan. Y reiterar, ¿no es cierto?, nuestros agradecimientos por compartir este espacio con nosotros. Agradecemos esto porque es una demostración de que caminamos en la dirección correcta y el cuadernillo es un primer fruto de ese trabajo. Y bueno, nos acompañan dos profesoras, ¿verdad? Y hemos querido que en esta presentación exista estas dos almas que el CENEPU aspira a que se miren de manera distinta, no porque nosotros lo digamos, sino que porque es una necesidad del país, que la escuela y la academia caminen, ¿no es cierto?, mirándose a los ojos y no
trabajen de espaldas mutuamente, porque encontramos que ahí radica gran parte de la solución, ¿no es cierto?, a la crisis del sistema educativo y a la crisis de un modelo particular de ese sistema. Entonces, voy a proceder a presentarlas porque corresponde, ¿no es cierto? Cristina Martínez, que está a mi izquierda, compañera, ya. Es profesora de Historia y Geografía de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, magíster en Educación, actualmente cursa su doctorado en Educación, yo sé que no parece, ¿no es cierto?, pero lleva 20 años, ¿no es cierto?, trabajando sistemáticamente en el sistema escolar. Tengo una anécdota más que yo le tengo que contar, porque cuando la Cristi entró a la carrera de Pedagogía, perdón, yo soy así, se usaba el sistema de apadrinar a los estudiantes de primer año, ¿no es cierto?, y Miguel fue el padrino de la Cristi. Sí. Y es bonito, ¿ven? Sí, bonitito. Ya. Y actualmente se desempeña como secretaria académica del Departamento de Historia y Geografía y además es la coordinadora de práctica. Y nosotros le pedimos a Cristina, ¿no es cierto?, participar de esta presentación porque entendemos que ahí radica parte importante de uno de los ámbitos de la experimentalidad pedagógica que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la formación de profesores, que no es a lo que se dedica la UNCE. O sea, la UNCE debiera dedicarse a generar conocimiento pedagógico, ¿verdad?, para formar profesores. Ya, lo dije. Lo siento, jefe, vamos a tener problemas mañana, pero igual la pechugue usted. Y en ese plano, ¿no es cierto?, mirar la escuela y mirar la formación de los profesores en lo que nosotros decimos angulosamente las academias, es un tremendo desafío, ¿verdad?, para que ello responda a las necesidades del país y a las necesidades desde una perspectiva crítica. Así que por eso ella está con nosotros. Y a mi derecha, circunstancial absolutamente, ¿no es cierto?, Marcela Bornat. Marcela es profesora de filosofía, integrante del Núcleo de Estudios Curriculares del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile. Y hoy se desempeña, ¿no es cierto?, en la Dirección de Educación Municipal de Santiago. Y bueno, nosotros tenemos el primer amor es el más duradero, ¿no es cierto? Y para CENEPU es fundamental, ¿no es cierto?, el trabajo que hemos levantado con Santiago, porque ahí hay una praxis a propósito de la nuclearización y parte del cuadernillo, particularmente las ejemplificaciones, ¿no es cierto?, son el reflejo del trabajo que hemos desarrollado, ¿no es cierto?, en los distintos niveles con la DEM. Y le hemos pedido a Marcela, ¿no es cierto?, que nos acompañe en esta presentación porque habla de la experiencia concreta y real. Lo que ustedes van a leer en el cuadernillo, ¿no es cierto?, está identificado con las experiencias concretas que hemos desarrollado para ello. Así que le damos la palabra a Cristina para que comience su presentación. Bien, muchas gracias, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a todos quienes están presentes aquí en nuestra casa de estudio. La verdad es que la presentación me reflejó muy bien, querido Guillermo, porque cuando me invitan a compartir este momento con ustedes, se entremezclan en la lectura del cuadernillo, que por cierto agradezco a nombre de todos y todas las docentes, porque también voy a seguir con las polémicas, para que no caiga solo. En la academia tenemos que ser bien conscientes de que nosotros hacemos producción de conocimiento, se generan papers, se generan artículos, pero lo cierto es que eso no tiene mucha llegada y mucho impacto en los docentes del sistema escolar. Pero sí tenemos que ser inteligentes y creativos para buscar una vuelta para que aquello sea posible. Y creo que la generación del cuadernillo es un tremendo material educativo para ser utilizado por las comunidades educativas, y a través del cuadernillo los vamos a llevar a los papers y a los artículos porque van a sentir interés en seguir indagando y profundizando en aquello. Así que tengo que partir con ello porque me parece muy importante. Mi historia de vida se entrecruza para poder hacer esta presentación porque tal como dice mi colega acá, 20 años de experiencia en el sistema escolar, docente de aula, de quinto a cuarto medio en Historia y Geografía, y de esos 20 años, 18 siendo jefa de UTP también, que voy a tocar ese tema más adelante. Y paralelamente a esos mismos años, y aunque suene increíble,
siendo profesor honorario acá, siempre trabajé acá en la universidad. Cuando salí de mi formación de pregrado, pasaron un par de años y comencé a trabajar acá en mi departamento de origen, el departamento de Historia y Geografía, en el cual hasta el día de hoy me desempeño y trabajo principalmente en el área de prácticas, que es otra arista, ¿ya? Y esta misma formación, ¿cierto?, es la que me hace tomar una posición bien particular respecto a la lectura del cuadernillo que hoy le quiero comentar y quiero compartir con ustedes algunas reflexiones al respecto. En primer lugar, me parece muy relevante que este recurso, ¿cierto?, ponga el acento en la importancia que tiene que todos quienes somos docentes reflexionemos respecto al qué y para qué enseñar, sacándonos del foco del cómo hacerlo, ¿ya? Y esto me parece muy importante porque el foco del cómo enseñar es uno de los aspectos que representa una de las amenazas de esta educación en crisis que hablaba Miguel, donde hace bastante tiempo estamos viendo este tecnicismo respecto a cómo trabajar en educación, ¿ya? Por lo tanto, esta reflexión del qué enseñar y para qué hacerlo, lo vemos reflejado en el propósito formativo de esta propuesta y de esta estrategia de resignificación curricular que se nos muestra en este material. Y aquí yo quiero profundizar un poco en preguntarnos y relevar la importancia de por qué abordar el currículum desde problemas sociales relevantes. Si ustedes revisan más adelante el cuadernillo, se van a dar cuenta que se menciona la importancia de trabajar en aquello sin entrar en un listado de temas y de problemas sociales relevantes, pero sí se mencionan los ámbitos y las dimensiones en las cuales se pueden abordar, en la página 20 y en la 23, ¿ya? Y estos problemas sociales relevantes no buscan resolver los problemas. El trabajar esto en la educación, en las aulas, no busca resolver los problemas. Lo que sí busca es poder profundizar y analizar cómo y por qué se originan y a la vez buscar estrategias y preguntarnos cómo pueden gestionarse estos problemas. Y por eso resulta importante partir la enseñanza desde esta premisa. Estos problemas sociales relevantes también pueden ser conjugados con lo que conocemos nosotros como temas controversiales. Estos temas controversiales no significan que sean problemáticos de trabajar, todo lo contrario. Son controversiales porque son problemas y son temas en los cuales no existe consenso. Y a buena hora que sea así, porque eso nos permite el debate. Eso nos permite confrontar opiniones, ¿ya? Son temas en los cuales no hay respuesta única o solución. Y son problemas y son temas en los cuales se pone de manifiesto valores, creencias, representaciones sociales e incluso desatan emociones. Y eso me parece bien importante porque no tenemos que olvidar que un factor importante del trabajo que realizamos hoy en día en todos los niveles educativos están cruzados justamente por la relevancia que tienen las emociones en los procesos educativos. Por lo tanto, no los podemos dejar de lado. Trabajar estos problemas sociales relevantes en el aula genera conexión con la vida real. Estos problemas se levantan en conjunto con sus estudiantes, con la realidad de sus comunidades educativas, acorde a las necesidades y a las situaciones que se observan en el territorio inmediato de donde está inserta la escuela. Permiten desarrollar habilidades sociales también en los estudiantes y, por cierto, también tiene una implicancia importante en la motivación, porque obviamente generan sentido y generan un involucramiento respecto a lo que estoy aprendiendo. Y por eso es muy importante partir de aquello. Tal como les decía yo, mi experiencia profesional me hizo reflexionar mucho una vez que yo revisé el cuadernillo y me hizo preguntarme la importancia de ofrecer las condiciones para poder implementar todo aquello hoy en día en el sistema escolar. Y a partir de eso, yo aquí pongo en discusión, ¿cierto?, 4 elementos que me parece muy importante desarrollar. El primero de ellos tiene que ver con el difundir y socializar en todo nivel educativo
y en todo espacio, y dar a conocer esta estrategia de resignificación curricular. Creo que es un primer paso y muy importante de hacer. Este cuadernillo no está pensado para docentes de enseñanza media, sino que está pensado para docentes desde la educación parvularia en adelante y también para ser utilizado en la formación inicial docente. Difundir y socializar este material no solamente se puede quedar en los docentes de aula, sino que justamente por lo que yo les comentaba y por la importancia que significa el rol y el trabajo y el liderazgo que tienen los equipos educativos en los colegios, es muy importante que llegue a todas estas personas que pueden salir de aquí, de los mismos que están acá, siendo docentes de aula, en algún minuto les toca, ¿cierto?, liderar ciertos procesos y asumir ciertos cargos de gestión en la escuela. Pero no podemos conformarnos con que solamente se socialice a nivel de profesorado sin que se haga este necesario paso a los equipos de gestión porque lideran los procesos. Y esto les va a hacer mucho sentido justamente con el segundo punto que yo menciono, ¿cierto?, y proyecto ahí, que tiene que ver con el fortalecer la cultura colaborativa y deliberativa entre docentes, porque si no se generan estos espacios y no se genera esta apertura, es imposible que demos el paso, ¿cierto?, a este fortalecimiento de una cultura colaborativa y deliberativa entre los docentes. Los docentes, los y las docentes necesitan espacios, necesitan tiempo para poder analizar, reflexionar, debatir, tomar decisiones respecto a cómo van a enseñar y para qué lo van a hacer. Los consejos de profesores, por ejemplo, tienen que transitar de una vez por todas y dejar de ser espacios informativos, ¿cierto? Tiene que llegar el momento en donde entremos, ¿cierto?, a un consejo de profesores con esta polera que dice esta reunión pudo ser un mail y guardar todas esas informaciones que a lo mejor nos toman tiempo durante 2 horas a la semana, que son las 2 horas que tenemos para poder reunirnos y compartir todos quienes formamos la comunidad educativa. Todos los participantes y los integrantes educadores, ¿cierto?, de los equipos PIE, la dupla psicosocial, el equipo de convivencia, todos los docentes, etcétera, para que justamente ese espacio sea un verdadero espacio técnico-pedagógico y se puedan poder poner de acuerdo y trabajar en esto, ¿ya? Y se los digo también por experiencia propia, por eso les dije que era importante contar que de los 20 años, 18 fui jefa de UTP, donde también cometí el error de tener reuniones donde solamente era informativo y haga esto, haga lo otro, esta es la fecha, el calendario, alguna pregunta y listo, ¿ya? Y eso no puede seguir pasando. En tercer lugar, y aunque no estaba preparado, creo que al revisar este material y este importante documento que hoy en día se comparte y sale a la luz, dialoga de forma muy coherente y consistente con la propuesta ministerial del Ministerio de Educación. Ya lo decía nuestro invitado también cuando tomó la palabra, el tema de la priorización en base a los objetivos basales, complementarios y transversales, lo podemos ver visualizado aquí en el cuadernillo porque también se mencionan, quizás no con la misma nomenclatura, pero están presentes, ¿cierto?, en toda la propuesta curricular. Esta propuesta de nuclearización promueve la integración de asignaturas también y no va en contraposición a ello, y también dialoga muy bien con la aplicación de metodologías activas como por ejemplo el aprendizaje basado en proyectos, que también es algo que se está llevando a cabo mucho hoy en día en las escuelas. Por lo tanto, creo que estamos en un momento crucial, muy importante, en donde esta propuesta no nos debería generar conflicto ni problemas, porque dialoga muy bien con lo que está promoviendo el Ministerio de Educación. Y eso es algo bastante bueno que suceda. Creo que estamos en un momento clave donde podemos experimentar. La invitación que hacía Miguel, ¿cierto? Estamos en un momento en donde tenemos que atrevernos a probar. Probemos qué tal resulta, veamos cómo manejar, cómo arreglar, cómo podemos, ¿cierto?, hacer ciertos ajustes, y cada comunidad educativa podrá tomar, ¿cierto?, sus propias decisiones respecto a ello. Por último, promover las necesarias transformaciones en la formación inicial docente.
No puedo dejar de lado aquella reflexión porque es muy importante que aquellos docentes que están saliendo no solo de esta casa de estudio, sino que de todas las casas que forman docentes en nuestro país, tengan ciertas herramientas y conocimientos respecto a todas estas estrategias nuevas que se están promoviendo, que se están potenciando, ¿cierto?, para poder trabajar en el sistema escolar. Y como tengo que aprovechar la oportunidad, ¿cierto?, que se me da hoy, ¿cómo no promover, ¿cierto?, mi casa de estudio respecto a contarles a quienes no conocen mayormente, ¿cierto?, cómo avanzamos nosotros como Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, como Universidad Pedagógica de Chile, respecto a todo lo que se está levantando hoy en día para que les haga sentido por qué existe, ¿cierto?, un centro de experimentación pedagógica y por qué se le da un importante impulso a partir de todos los trabajos que se están realizando. Nuestra universidad el año 2016 partió con un modelo educativo, ¿cierto?, que busca responder a las necesidades y desafíos de la sociedad. Y a partir de ello plantea dentro de sus idearios, ¿cierto?, más importantes, la formación de profesores y profesoras con espíritu de transformación, ¿ya? Profesores y profesoras como transformadores sociales, con capacidades de analizar y de reflexionar críticamente respecto a sus prácticas para justamente innovar en los diferentes espacios y realidades educativas. Y eso está absolutamente en consonancia con lo que se está presentando hoy. Eso hace mucho sentido de por qué lo estamos haciendo desde acá, desde esta casa de estudio, sin excluir, por supuesto, todas las otras que también forman docentes en nuestro país, que sin duda estamos en la misma sintonía, estamos buscando lo mismo a nivel de la sociedad. Nuestra casa de estudio, ¿cierto?, a partir del año 2018 y 2019, comenzó todo un proceso de rediseño curricular en todas sus carreras. Y eso significó, ¿cierto?, que se han hecho ajustes, se han hecho modificaciones y se han hecho actualizaciones de las mallas curriculares que justamente apuntan y van en consonancia a lo que se está postulando y presentando hoy en día, a que nuestros docentes y docentes que están en formación, ¿cierto?, salgan con estas herramientas y puedan insertarse en los diferentes espacios educativos y puedan hacer esta articulación con ustedes que ya están trabajando en ello, ¿ya? Por eso, dentro de las competencias sello que forman a los profesionales de esta casa de estudio, hay 3 elementos importantes que son la reflexión crítica, la innovación educativa y la competencia práctica, ¿ya? Para finalizar, los quiero dejar, ¿cierto?, con la invitación respecto a que esta propuesta, este importante recurso que hoy en día se pone a disposición de ustedes, tomarlo como una verdadera oportunidad. Creo que todos nosotros tenemos una tremenda oportunidad de poder comenzar con esta transformación que tanto se necesita en el sistema educativo chileno. Así que muchas gracias por la invitación y quedan todos bienvenidos aquí a la UMCE. Gracias, Cristina. Perdón, era este. Y vamos a dar paso, ¿no es cierto? ¿No me escuchan? Ahí está, ¿no? ¿Ahora sí? Tampoco. Vamos a entregar, ¿no es cierto?, la palabra a Marcela para que pueda también comentar el hijo o hije, no sé, altura. Hola, buenas tardes. Primero quiero agradecer profundamente la invitación de ser parte de esta instancia y felicitar el trabajo que creo que es fundamental para el profesorado y para el mundo de la escuela. Primero por el primer apartado de fundamentación teórica, ¿no es cierto?, muy sólido y que ya da un marco de sentido, de trabajo y de estudio. También hay que estudiar esos fundamentos. Tienen la virtud también de decir mucho en muy pocas palabras. Eso es difícil, ¿no? Así que primero felicitaciones por aquello y muchas gracias también.
vengo con un encargo que tiene que ver con disculpar a Javier Insunza, que estaba invitado a esta mesa también. No es que yo venga de reemplazo, pero él también estaba invitado, y por temas de urgencia y contingencia de nuestro trabajo en Santiago, hoy día no puede estar acá. Pero me pidió encarecidamente que por favor disculpara aquello. Y le voy a echar la culpa a él de no haber traído presentación, porque me dijo que no se traía. Así que aprovecho de echarle la culpa a Javier. No se traía, que yo fui porfiada. Ya. Me voy a partir desde como la emoción de este momento, porque me pasa que ser parte de los procesos de este centro de experimentación me hace sentir parte de una historia. Me hace ser parte también como de una ruta o un momento histórico de retomar también el relato de la experimentación pedagógica. Y es bien intergeneracional también el grupo del cual me siento parte, ¿no? Hay chicas muy jóvenes como Liz, como Catalina, está Miguel, está la profe Mirta, Daniel, Luis, por ahí que lo vi, el profe Rolando. Digo, es un grupo que nos vamos encontrando, Eduardo, Loreto. Un grupo que nos vamos encontrando, y también es muy bonito sentir parte que uno tiene una identidad también ahí de transformación educativa desde la pedagogía. Eso. Cuando pienso en nuclearización, entre ayer y hoy, porque voy a también acusar que fue una invitación apresurada, entonces también traigo una cosa muy desordenada, me disculpan, y leí con detención el cuadernillo, y cuando pienso en nuclearización, pienso en 3 palabras. Pienso en crisis educativa, pienso en pandemia y pienso en grietas. Entonces voy a tratar de desarrollar como esos conceptos. Primero, me es inevitable como irme al momento de pandemia, donde la crisis educativa, que sabemos que se arrastra desde hace un muy buen tiempo, ¿no? Pero ese discurso de la crisis permanente no nos había permitido también encontrar o visibilizar opciones de salida concreta a la crisis educativa en la acción del profesorado. Entonces creo que la pandemia en ese sentido, al desnudar tan cruelmente, como decía Boaventura dos Santos en este libro que sacó en la pandemia, La cruel pedagogía del virus, ¿no? Como qué aprendizajes más crueles tuvimos que tener en ese momento, pero que también desnudaron hebras de una crisis y también hebras de respuestas del profesorado a esa crisis. Entonces, me parece muy interesante aquello. Y una de las hebras de esa crisis, yo creo que justamente tiene que ver con algo que Miguel ha instalado también fuertemente en la reflexión pedagógico-curricular, que tiene que ver con el problema de la saturación curricular y la frenesí de la carrera también por la cobertura, ¿no es cierto? Esto en el marco de dispositivos de control de la práctica pedagógica a través de las políticas estandarizadoras, que de hecho es lo que está fuertemente puesto en la introducción del cuadernillo. Y que eso se engarza también con el sistema de aseguramiento de la calidad. Entonces, ¿cómo eso va regulando una práctica pedagógica tecnificada, ¿no es cierto? Y va restando espacios al trabajo de reinterpretación intelectual del profesorado al currículum, tomando también a Díaz Barriga en esta lógica de la intelectualización del trabajo curricular. Y otra hebra que creo que fue descarnada en la pandemia, y de hecho a mí me tocó trabajarlo desde el ámbito de cómo se engarza emoción y currículum. Eso fue como un poco lo que me dediqué a pensar en pandemia, porque el problema emocional fue uno de los principales problemas a afrontar en el mundo de la escuela y se volvió un problema curricular. Y eso fue muy interesante. Entonces, en ese sentido quedó también en evidencia la desvinculación del currículum con el mundo de la vida, ¿no? Y el problema de esta alta cultura académica o disciplinar que carga el currículum
y la sensación de pérdida de sentido. Y también eso creo que se engarza mucho con el problema del diálogo intergeneracional también en los procesos pedagógicos. Bueno, ¿cómo volvemos el currículum a la vida? ¿Cómo lo situamos? Y me queda muy grabada una frase de una profesora de Santiago, de la comuna de Santiago, que a propósito de los talleres de contextualización curricular, ¿lo dije bien, Gonzalo? Sí. A propósito de eso, estábamos en trabajo de taller, justamente en un espacio que trata de abrir a los y las profes de la comuna que voluntariamente quieren discutir de currículum, reflexionar sobre currículum, trata de abrir espacios de reflexión y también espacios decisionales a nivel curricular, que es algo clave en los procesos de reinterpretación o de deliberación curricular, ¿no? Tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y esta profe, en el grupo en el que yo estaba, dice, lo único que yo quiero, y un poco esbozando por qué estaba ahí, es no terminar una clase con la sensación de sinsentido que arrastro hace años. Ese malestar cotidiano que va, esto lo digo yo, ¿no? Pero ese malestar que va carcomiendo también el sentido de la profesión docente. ¿Cómo encontrar respuestas a eso, no? Entonces creo que este trabajo que se esboza en el cuadernillo y el trabajo que también estamos tratando de impulsar desde la comuna y el proyecto pedagógico de Santiago tratan también de sacar de ese no sentido, pero a nivel de construcción curricular. Vuelvo a la pandemia. Yo ahí estaba trabajando en la universidad que queda acá al lado, antes de irme a la educación pública de Santiago, y nos preguntábamos cómo las escuelas están saliendo de la encrucijada del sinsentido educativo que desnudaba la pandemia. Entonces, bueno, vamos entonces a las experiencias que se están produciendo en las escuelas. Vamos a hablar con los actores y las actoras de las escuelas, porque ahí hay una grieta. Se está abriendo una grieta para mirar otras formas de construcción curricular. Y todas las experiencias a las cuales pudimos llegar, todas coincidían en lo mismo, en la integración curricular, y muchos le llamaban nuclearización. ¿Cuál es la intersección en eso, no? ¿Qué es lo que hacía como virtuoso y lo que sanaba de estar nuclearizando en ese momento de pandemia? Habían encontrado en la integración curricular una salida de ese sinsentido, porque hacer clases online en la pandemia carecía absolutamente de sentido con el currículum tradicional, ¿no? Y no necesariamente la priorización ministerial otorgaba ese mayor sentido. Luego permitía el diálogo pensé que había llegado Javier. El diálogo interdisciplinar, ¿no? Cruzar asignaturas, hacer dialogar asignaturas, el trabajo colaborativo, que generalmente en los espacios de la escuela no hay tiempo para eso, y de algún modo la pandemia permitió un poquito más de aquello, y la elección también de transversalidades como núcleos de organización curricular. Principalmente el tema de la emoción. La emoción fue un tema muy potente, pero también otros problemas o otros núcleos de transversalización como territorio, memoria, educación artística también, ¿no? Cómo nos salvó de la pandemia la educación artística. Entonces, lo que quiero plantear con esto es que en la nuclearización como un ejercicio de decisión pedagógica, de construcción curricular, ¿no es cierto?, se abre la grieta de profes tomando decisiones curriculares, construyendo, reinterpretando el currículum a partir de la prescripción, sí, pero mirando fuertemente el contexto. Y en ese sentido, los profes fueron motores de la experimentalidad en su escuela, que están leyendo el contexto y están respondiendo pedagógicamente a él, ¿no? Entonces, profes como actores curriculares, yo creo que eso es clave. Y pensando también en la nuclearización como una estrategia de experimentalidad,
pensar también el ejercicio de la nuclearización como un laboratorio al cual mirar, como ir mirando avances, procesos, qué va ocurriendo ahí, qué desafíos hay, qué tensiones, qué deudas. Como laboratorio, yo creo que también podemos ir encontrando como focos para también ir profundizando el conocimiento pedagógico que allí se desarrolla, ¿no? Primero, creo que como un foco tiene que ver con que cambia la relación currículum-profesorado, ese ejercicio, ¿no? De la implementación hacia la decisión curricular. El tema de las decisiones curriculares es complejo, no me voy a meter ahí, pero desde la teoría no, tiene más que ver con procesos de implementación de la prescripción, ¿no es cierto?, o procesos de reinterpretación, donde la contextualización y la reelaboración curricular son claves, pero donde creo que es más interesante mirar, tiene que ver con procesos de reelaboración curricular que llamen a actos de resistencia curricular también. O también espacios de desobediencia curricular. Como qué riqueza hay ahí que nos hable de otras posibilidades también. Bueno, y ahí los espacios de deliberación creo que también son claves, ¿no? Y otra cosa que creo que es muy importante de poner foco en la virtud de este ejercicio, proceso de pensamiento pedagógico también, tiene que ver con la transversalidad y con que la contextualización curricular también nos va acercando a la idea de contenidos culturales, como contenidos, ¿no es cierto?, de la sociedad y del contexto y de la cultura que movilizan procesos también biográficos, ¿no?, y políticos que se van alejando de esta alta cultura y también de la idea como de neutralidad del conocimiento. Creo que eso es muy interesante. Y como dice en el cuadernillo, desde el cumplimiento del objetivo de aprendizaje a dar respuesta a un contexto, realmente. Ahora, creo que en ese foco hay un tema pendiente que tiene que ver con el problema de la estructura del diseño curricular también basado en asignaturas. Creo que esa es una discusión en curso, ¿no? ¿Cómo va el tiempo? Profesora, le quedan 5 minutos. Ya. Voy a Santiago ahora. Yo formo parte del equipo que hoy día tiene el nombre de Transversalidades Educativas, ¿no es cierto?, dentro de la Subdirección de Gestión Técnico-Pedagógica, que es un equipo que conduce ahí el compañero Gonzalo Beltrán, que está ahí en el pupo. Saluda, Gonzalo. Está Pamela también, que conduce participación, formación ciudadana, participación. Valeria, que lleva el área de educación artística. Somos un equipo que, a pesar de los embates, seguimos con mucha convicción y esperanza. ¿En qué es la esperanza? ¿En qué es la apuesta? Y en que la transformación educativa, justamente como plantea Miguel al comienzo, el corazón de la transformación educativa es un corazón pedagógico. Y de la importancia de volver a instalar la discusión pedagógica en el sistema educativo y sobre todo en la escuela pública. No la discusión, y aquí no estoy negando, sino que estoy hablando de énfasis. No la discusión didáctica, ¿no es cierto? No la discusión de la cobertura, no, la discusión pedagógico-curricular. Y en ese proceso es clave fortalecer los procesos de decisiones curriculares. Como planteaba aquí la compañera, preguntarnos el qué y el para qué. Entonces, una de las cosas que hemos trabajado durante el año y algo que llevamos ahí con el equipo de la Subdirección de Gestión Técnico-Pedagógico tiene que ver con justamente abrir espacios de discusión, ¿no es cierto?, abrir espacios decisionales para el profesorado de la comuna. Tratar de dar las condiciones para aquello, con las dificultades que presentan, ¿no? Y en ese sentido impulsar también procesos de creatividad y libertad pedagógica, que es algo que nos cuesta mucho encontrar a veces en la escuela. Y en ese sentido, conversamos antes con Gonzalo que también dentro de la lógica de la experimentalidad o del laboratorio,
es difícil como en la cultura de control, estandarización, hablar de experimentalidad y laboratorio en el sistema educativo. Digo, es como tensiona, ¿no? Tensiona, porque ¿quién nos asegura el logro del aprendizaje, ¿no? Cuando estamos planteando la construcción de aprendizaje, que es distinto, ¿no? Entonces, hemos tratado de fortalecer que justamente el trabajo pedagógico de la comuna esté puesto en el desarrollo curricular, abriendo espacios de reflexión, de problematización y de contextualización curricular, ¿no? Esa es nuestra apuesta, esa es la esperanza y que va muy de la mano con todos los fundamentos que expone el cuadernillo que hoy día se lanza. En ese sentido, hemos tratado también de generar material pedagógico en línea con los pilares que trabajamos en la comuna. Durante todo este semestre estamos trabajando el pilar de aprendizaje integral con enfoque de género. Y dentro de ese marco de trabajo, ¿no es cierto?, trabajamos un cuadernillo pedagógico que se los podemos hacer llegar a quien quiera. Un cuadernillo pedagógico que justamente tomó la decisión, dos decisiones claves. Una, convertir el género en un contenido cultural socialmente relevante, en un contenido curricular, ¿no? Y ahí yo me quedo un poco corta con la problematización de la transversalización. Creo que esa es una discusión. ¿Qué significa las transversalidades? ¿Qué significa transversalidad? Yo creo que tenemos que hacer un espacio de discusión específico para ello. Entonces, primero, relevar el género como este contenido cultural, ¿no es cierto? Pero, segundo, trabajar un marco de actividades hechas para todos los niveles, de educación parvularia hasta jóvenes y adultos, pasando por contextos de encierro. En la comuna tenemos 44 establecimientos con todas las modalidades del sistema educativo. El Liceo de la Penitenciaría es de la Dirección de Educación de Santiago, régimen Sename, ¿no es cierto?, jóvenes y adultos, escuela para sordos, etcétera. Entonces, trabajamos justamente el ejercicio de la nuclearización en ese cuadernillo y nuestra esperanza, que ya se ha hecho realidad, es que eso llegue a las escuelas y muchas escuelas ya nos están reportando, ¿no es cierto?, que han hecho las actividades, que las han modificado como un rompecabezas también, que las toman y las hacen suyas y sienten que tiene mucho más sentido pedagógico hacerlo así. Aquí también, por dar reconocimiento, hay muchos compañeros que diseñaron este cuadernillo. Está Jacqueline, bueno, la Pamela, Valeria, Ignacio. Hay muchas personas que prepararon este trabajo colectivo. No me voy a alargar con lo de la perspectiva de género porque estaría mucho rato, pero solo quiero decir que también cuando uno trabaja perspectiva de género y desarrollo curricular, se abren grietas epistemológicas muy interesantes, que abren otra discusión, que también amerita, creo que, otro espacio, pero nos enfrenta a discusiones epistemológicas que quizás estamos a unos años de caminar, pero que es necesario recorrerlas, ¿no? El tema del pluralismo epistémico, por ejemplo, en el currículum, el tema de la crítica a la lógica racional dicotómica, ¿no es cierto?, a la analítica cartesiana que porta todavía el currículum, al cuestionamiento a las lógicas o a la idea de objetividad también, muy androcéntrica, muy patriarcal, ¿no? Ahí la feminista Sandra Hadlin habla, por ejemplo, de objetividad fuerte y dice, mientras más subjetividad se reconozca en una producción de conocimiento, más objetiva es. Pero quizás estamos un poquito lejos de aquello, pero digo, son discusiones que hay que dar y que la perspectiva de género abre esa grieta también, ¿no? Bueno, y para terminar, porque también ha sido una discusión dentro de nuestro equipo, y enhorabuena que podamos también abrir estas discusiones porque es educación pública, entonces mientras más personas también entren en este diálogo es más fundamental, pero tiene que ver con que si la nuclearización es una estrategia de desarrollo curricular, ¿no?, que lleva a la experimentación pedagógica y que supera el cómo y nos lleva a la discusión del qué, es necesario entonces detenerse en ese qué.
que nos invita a una pregunta profundamente epistemológica, porque, y que tenemos que también buscar en las experiencias, en la experiencia de la escuela, que hable la escuela, qué está pasando ahí, ¿no? Pero creo que el problema o la pregunta del conocimiento de las disciplinas todavía no ha entrado a esta discusión, porque cuando o lo plantearía como una pregunta problema. En los ejercicios de nuclearización hay un diálogo de contextualización y pertinencia en relación a las estructuras epistemológicas de los conocimientos de cada asignatura. Un poquito, quizás estoy un poco enredada, pero la nuclearización propone un aprendizaje globalizador. Así se declara, ¿no es cierto?, en la fundamentación incluso del cuadernillo. Bueno, ese aprendizaje globalizador cuestiona las estructuras de conocimiento disciplinar. Este modelo de reorganización curricular que también es la nuclearización, en tanto grieta, ¿no? Grieta de la administración del currículum, abre la posibilidad del surgimiento también de otras epistemes. Bueno, ahí yo creo que hay varias preguntas interesantes que, pensando nuevamente en la idea de la nuclearización como un laboratorio, hay que también ir interrogándola, ¿no? Hay que interrogar este ejercicio, ¿qué va apareciendo ahí? Y yo creo que hay dos claves que hay que seguir mirando. Uno, voy a llamarles nudos, como el nudo de la transversalidad. ¿Cómo nos enfrenta la pregunta del conocimiento disciplinar la transversalidad? Creo que es una hebra que puede empezar a tirarse. Y la otra tiene que ver con la contextualización como ese diálogo intersubjetivo e intergeneracional, ¿no es cierto?, que va poniendo en tensión también como el diseño unilateral del docente o la docente que escoge la relevancia del problema o dice, este problema es relevante y lo impongo nuevamente. Cómo vamos también creando procesos de diálogo pedagógico que logre que esa contextualización sea también fruto de un diálogo intergeneracional. Eso, muchas gracias. Bien, agradecemos a Cristina y a Marcela. Quisiera que no nos pase lo que nos pasó la otra vez, ¿no es cierto?, que nos alargamos mucho y quedamos sin preguntas, dar espacio para un par de preguntas que quieran formularle a nuestras invitadas o a nuestras comentadoras. Tiene que ser fuerte y claro porque este micrófono no funciona, o si se acercan aquí adelante nosotros le podemos pasar este micrófono. No sé si hay alguien que quiera formular alguna pregunta. No, ahí no terminamos porque tenemos una pequeña sorpresa después, entonces también en consideración ese tiempo. No sé si hay alguien que quiera decir algo. Maravilloso. Aquí, sí, por mi parte, puedo agradecer a las dos compañeras acá que se dieron el tiempo de comentar, de leer y de poder reflexionar un poco como la posibilidad de cómo trabajar desde el cuadernillo podemos hacer algo diferente, pero también desde el modelo de nuclearización, cómo este modelo de nuclearización también permite, como el modelo de nuclearización permite. Ahora sí. Cómo este modelo de nuclearización también permite poner en cuestión o entregar herramientas para poder abordar ciertas situaciones o ciertas problemáticas que como profesores en el contexto escolar uno percibe constantemente. Se fue recién la gente de la UCE, pero una de las últimas conversaciones tenía que ver con constantemente estamos hablando de integración de aprendizaje, pero ¿cómo integramos aprendizaje? ¿Sí? Pareciese que de pronto no tenemos tantas herramientas para echar mano, más allá de que quizás decir, puedo trabajar con el profe de matemática o puedo trabajar con el profe de lenguaje, generamos un proyecto en conjunto, pero básicamente el modelo de nuclearización viene también a dotar de contenido, de estrategia, de cómo podemos utilizar y llevar a cabo, ¿cierto?, esta idea que tenemos de lograr la integración. Pero también al escuchar a la Marce es como, ojo, pero no lo limitemos también a la integración de contenidos y ya está,
¿cierto? Sino poniendo en el centro cuestiones que son mucho más relevantes y mucho más centrales para la vida en sociedad, que tiene que ver con estos problemas socialmente relevantes. Y que básicamente el aprendizaje, la experiencia escolar, esté vinculada a abordar estas situaciones más allá de pasar contenido o trabajar aprendizajes que básicamente no tienen ninguna utilidad real para la vida. Yo creo que eso es lo que agradezco tanto de las dos perspectivas, pero también de los comentarios en general y de las experiencias en general que yo sé que están presentes acá, como que veo varias caras de personas que se repiten en experiencia y que básicamente están acá también por ese esfuerzo conjunto de repensar el sistema escolar. Así que un aplauso para las compañeras, pero también para todos los que están acá. Pásale el micrófono. ¿Se lo lanzo? No, de manera educada. Bon, sí. Es que yo estoy acá porque esto me motiva a ser nuevamente profesora y soy una profesora de aula, pero el 65-35 ya no nos alcanza. Entonces, pongámonos las pilas en la praxis, porque ya la teoría ya está, ya la tenemos. Entonces, llevémosla a las escuelas, pero en tiempo real. Entonces, porque en eso es el tiempo de nuclearización, de articulación entre los propios colegas. Y no se trata de hacer proyectos y proyectos, sino se trata de hacer el trabajo una sola vez y el trabajo queda para después. Pero ¿cómo invitamos a ese colega que está cansado también? Que yo lo entiendo. Por ejemplo, usted hablaba de las mujeres. Hoy en día la mujer, profesora, jubila a los 65 años, no a los 60. Entonces, porque el dinero de Mineduc no llega. Entonces, estos son pequeños tiempos que debemos aprovecharlos. Esta sala debería estar llena, pero no lo está. Entonces, esa es la polinización, digamos, a que yo invito también, pero en tiempos reales, porque ya no, la voluntad del profesor se acabó ya. Entonces, no nos aprovechemos más de la voluntad del profesor y hagamos esto en tiempo real y bien. Eso. No, porque si no, no se graba. Sí, yo tengo una pregunta quizás como extendiendo la reflexión de la compañera que acaba de hablar. Yo como que vengo un poco más de lo informal, entonces con mucha sinceridad pregunto ¿cuáles son los límites materiales que están viendo para la implementación de la propuesta de nuclearización? Por ahí la compañera dice uno, ¿no? El agobio. El agobio es un límite material que nos impide, nos dificulta nuclearizar o trabajar colectivamente entre docentes. ¿Cuáles otros límites están viendo ustedes que un poco como que sacan del centro, que creo que es importante, pero sacan del centro quizás esto que decía la compañera acá también, de que nos faltan herramientas? Quizás cuando tengamos la herramienta aún no vamos a ser capaces de empujar porque hay límites materiales como del poder a los que no podemos como empujar. Esa es mi preguntita. Gracias. El Diego. Ya, primero agradecer y saludar el gran trabajo que han hecho. Conozco todo lo que han hecho como en profundidad y desde la educación popular también, donde venimos nosotros. Agradecemos lo que están haciendo. Y si ya estamos en las interpelaciones, primero interpelar amistosamente, constructivamente, que habemos muchas personas trabajando dentro de la transformación curricular, también desde otros lugares. Nosotros trabajamos desde los temas generadores, de modular, desde partir con la realidad concreta de las problemáticas, y ahí hacia la asignatura, y también interpelar, ya que están los compañeros del Colegio de Profesores, del MUD, y también la misma línea de lo que decía el Tommy, que hay contrapisas estructurales que nos impiden generar estos espacios dentro de las escuelas, de todos los tipos de escuelas. Entonces la interpelación es que levantemos organización popular, levantemos organización docente, que estos cambios, si vienen de la academia, si vienen de la escuela, tampoco van a llegar ahí con las buenas palabras del Ministerio de Educación, del gobierno de turno, si es que no existe una presión social y presión política para esas transformaciones. Si es que el Colegio de Profesores, nuestra organización
más grande de educadores, de docentes, no lo toma como una de sus banderas de lucha, esto va a quedar en un proyecto, en una pequeña experimentación de la DAEM de Santiago. Se va a ir así, se van los compañeros que están dentro de la DAEM y todo esto queda hasta ahí. Entonces la interpelación es que nos sigamos juntando, que estos buenos proyectos se transformen en una organización política, popular, social de los educadores y que recuperemos toda una tradición de organización, de experimentación de principios de siglo, pero experimentación con organización, con presión política también, que no nos quedemos en el proyecto de constitución que quedó hace un rato, que también trabajamos, que estaba la propuesta de educación pública, estatal, comunitaria, que nosotros de educación popular llamamos educación pública, comunitaria y popular, porque también tiene que ser con todo el valor de clase y de transformación. Eso, interpelación amistosa, a seguir organizando y seguir trabajando. Estamos. Gracias, Diego. Gracias, Tommy. Bienvenido a la EPC. Yo solamente voy a, muy brevemente, para que Cristina y Marcela puedan decir un par de cositas muy breves y después cerramos, nos bajamos de aquí y sigue la parte final de la actividad. Entonces, Marcela, Cristina. Yo abriría la palabra a quien también se suma a contestar. Fuimos interpelados muchas personas en aquello. Pero me quedo con la invitación con la cual estoy muy de acuerdo. Hay que reorganizarse, hay que juntarse a discutir esto, hay que ampliar los espacios de discusión. Totalmente de acuerdo con la estructura horaria que no permite eso. Son condiciones estructurales que hoy día no podemos desafiar con las condiciones que tenemos y con la organización que tenemos, ¿no? Tenemos que trabajar para aquello. Y lo que ustedes nos presentan también como interpelaciones es algo que estamos cotidianamente nosotros también preguntándonos y buscando estrategias desde el equipo pedagógico de la subdirección para que no sea solamente una estrella fugaz de una gestión, ¿no es cierto? Y que alguna vez alguien diga, como en estos congresos pedagógicos que saca como una cosa en papel roneo y dice yo encontré el acta porque una vez en una municipalidad se hizo esto. O sea, yo espero que no seamos eso. Justamente la esperanza de este proyecto, que en general lo componemos casi puros profes que salimos del aula para asumir también este desafío. Por lo tanto, las estructuras laborales y de producción pedagógica para nosotros no son extrañas, porque es de donde venimos, ¿no? Nuestra esperanza justamente tiene que ver con que lo que podamos desarrollar en términos pedagógicos en este tiempo sea efectivamente instalado como una forma que nos reencatan también en el sentido. Si esa profe que va al taller de contextualización curricular y dice que va porque está buscando un sentido a su trabajo cotidiano y que ese espacio no es que le resuelva el sentido, pero ese espacio la hace parte de la construcción de un sentido, de un nuevo sentido. Si esa profe puede de cierta forma llevar eso también a sus escuelas, a sus comunidades, a sus organizaciones, yo creo que ya vamos a avanzar harto en eso. Solo puedo decir aquello. La interpelación me supera en lo estructural. Cris. Sí, una reflexión muy breve. Yo comparto lo que dice Marcelo, o sea, no podemos nosotros dar la respuesta a la pregunta que han planteado, pero sí creo que nos tenemos que quedar, y yo lo decía en mi presentación, creo que estamos en un momento político en el cual es factible hacer esto. Más adelante no sé, porque las políticas educativas, las orientaciones del Ministerio de Educación cambian acorde a los gobiernos. Por eso que creo que es un momento muy importante para poder levantar esto, hacer la experimentación, probar, ¿cierto? Y sentar las bases de algo que no tiene por qué ser transitorio. Creo que si nosotros demostramos que esto funciona y funciona bien, tiene que quedar y tiene que mantenerse en el tiempo.
Bien, solo para cerrar el panel, ¿no es cierto?, y pasar a la última parte de la actividad, agradecer a Cristina y a Marcela, invitarlas a que se sienten en una silla más cómoda ahí abajo y reiterar, ¿no es cierto?, que finalmente nosotros entendemos que este ejercicio que estamos haciendo no es hacia la escuela, sino que con la escuela. Y en esa perspectiva, la nuclearización tiene un fundamento político que indesmentiblemente lo liga con lo que señalaba Diego recién, ¿no es cierto? No hay posibilidad de avanzar en este proceso si no hay organización docente, si no hay organización que reivindique esos elementos, porque tiene que ver con las demandas, ¿verdad?, de las condiciones laborales en que los profesores se desarrollan, y porque cuando nosotros hemos asistido a estos procesos de ejercicios de nuclearización, a diferencia de otras voces que critican el sistema escolar, que hacen radicar el problema en los profesores, nosotros hemos visto que básicamente cuando los profesores se reprofesionalizan, reivindican, ¿no es cierto?, su formación como de un intelectual orgánico, ¿verdad?, vinculado a su tarea de educar, la cosa camina en una dirección que es absolutamente distinta. Para nosotros como CENEPU y en la experiencia que hemos desarrollado, que puede ser corta y breve, el reconocimiento de los profes, ¿no es cierto?, no tiene que ver como un obstáculo, sino que como una potencialidad de transformación social. Y eso es el compromiso final. Si donde más nos cuesta, Diego y Tommy, es en la academia. Mostrar, ¿no es cierto?, que eso es posible y que la academia mire el sistema escolar no ya desde una perspectiva paternalista, ¿no es cierto?, esta cosa de que yo yo hice clase en un colegio, pero fue hace 20 años, ahora soy académico universitario. ¿Y de qué me estáis hablando? Y que formo profesores, formo profesores a espaldas de las necesidades, ¿no es cierto?, de la sociedad y del sistema. Y en eso la recuperación de la historia docente es fundamental para entender cuál es el contexto hoy día. Así que muchas gracias a todos. Sí, por favor. Muchas gracias, Marcela, muchas gracias, Cristina, profesor Guillermo Castro también. Agradecemos sus presentaciones y el diálogo generado por las preguntas, dos perspectivas sobre la experimentalidad y los aportes de este cuadernillo que enriquecen este recorrido inicial de CENEPU, que ilustran la urgencia de la tarea en la que nos encontramos empeñados y empeñadas como universidad. Antes de continuar con esta actividad, el coordinador de CENEPU me ha pedido que saludemos especialmente la presencia del dirigente del Colegio de Profesoras y Profesores, Eduardo González. Gracias por estar aquí con nosotros. Y finalmente, para hacer más especial aún este momento, vamos a contar con la presencia del académico de la UMCE, profesor César Peña, que ya nos está acompañando aquí en el escenario para que presente de manera diferente esta construcción. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Cómo están? Sí, quienes se tengan que retirar, retírense nomás, pero se van a perder la mejor parte. Bueno, yo agradezco la invitación y con el cariño con que Catalina y Hélice también hacen esta invitación, porque, entre comillas, se ha dicho que es como algo diferente, o Catalina en una conversación me dice, no, es que entre nosotros igual hay pocos artistas y tú eres como más artista. Entonces, a propósito de eso, a mí me gustaría comentar que a propósito de lo artístico, de las emociones y todo lo que se ha mencionado ahora, suena un poco extraño encontrar que lo artístico es escaso entre nosotros, es escaso en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida profesional, porque debiera ser todo lo contrario. Cuando Marcela hablaba de cómo la emoción nos salvó en la pandemia, entonces tratemos de incorporar más el arte en nuestra vida, no solamente personal, privada, sino que en lo que hacemos cotidianamente como académicos, como profes, porque eso es hacer las cosas más transversales o interdisciplinares. Entonces, yo tomé la invitación y, a propósito de algo que me ha caracterizado en algunas presentaciones que he hecho antes, y por eso me han invitado de esta manera, dije voy a proponer un pequeño ejercicio, hago una invitación para que se conecten y andemos a un ritmo distinto, pero que es un ritmo que está dentro de nosotros todo el tiempo, que es el ritmo octosílabo.
Entonces, esto es una evaluación al cierre, así que esto es como una prueba para ustedes, ¿ya? Para que todos nos vayamos con un 7 para la casa. Crear, versificar. Cualquier taxonomía de esas aburridas que hemos aprendido los que nos hemos formado como profes, sabe que se invirtió el evaluar y arriba de la pirámide de la escalera quedó la creación, porque eres capaz de construir algo nuevo a partir de lo que sabes. No solamente sintetizas información, sino que creas algo tú misma, tú mismo. Entonces, si uno ve el cuadernillo, dije, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de hacer una pequeña actividad que hable de cómo este verso octosílabo que llevamos las personas de habla hispana en nuestra cultura, en nuestro cerebro, se puede expresar en algo que podría ser incluso una clase distinta en un aula escolar, con cualquier contenido, y que yo trato de hacer a veces también con mis estudiantes acá en la UNCE. Lo que está ahí en el número 1 es la típica copla romance, la que rima el segundo con el cuarto, el bebé. El primero con el tercero no riman necesariamente, pero en el número 2 está la cruzada o trabada, que rima 1-3, 2-4, una copla distinta. En número 3 está el ABBA o ABA, que es la redondilla o rima abrazada, porque rima el 1 con el 4 y el 2 con el 3. Ustedes han escuchado esto en canciones, ¿cierto? Bueno, y más de alguna persona quizás acá lo practica. Y qué bueno que así sea, porque me va a ayudar. Y en el cuarto lugar está la reina, que es la décima, ¿cierto? Que está formada haciendo un sándwich de 2 redondillas, 4, 4 y al medio 2 que se conectan, y es como esa décima que es como la representación de la vida misma, porque dentro de los límites tú puedes hacer cosas creativas, puedes tener cierto rango de libertad dentro de los límites que te da la vida, que te da la décima. Entonces, con todos estos conceptos que están en el cuadernillo CENEPU, yo dije, ¿qué voy a hacer? Un ejercicio donde todos me acompañan aquí leyendo y recitando internamente, y algunas personas cuentan con los deditos las 8 sílabas. Si hacemos una copla romance tradicional, podríamos decir, por ejemplo, nuevo centro de la UNCE busca experimentación, en su primer cuadernillo provoca la reflexión. Es una copla donde rima el segundo con el cuarto nada más, ¿cierto? Entonces yo a mis estudiantes, ustedes que son aquí en mi aula, les estoy diciendo, mire, estos son los conceptos claves que yo puedo rescatar, no todos, pero algunos, y en la emoción que está provocando, estoy ayudando a que también se internalice y lo haga propio. Hagamos otra, les digo yo. Ya, me dicen ellos. Si técnica es la visión, es noción reduccionista, un currículum que baila al son academicista. También es una copla romance. Pero si nos vamos a la trabada, que es la cruzada, la rima es distinta. Desde la priorización que nació con la pandemia, surge nuclearización, novedad en la academia. Entonces, 1, 3, 2, 4, ¿cierto? Me parece que son palabras que aparecen en el cuadernillo, ¿sí o no, Miguel? ¿Estoy bien? ¿Vamos bien? Excelente. Otra más les digo yo. Sí, profe. La propuesta que ahora crece para escuelas transformadas, desde la raíz remece prescripciones saturadas, el concepto de saturación curricular. ¿Qué les parece? Redondilla, 1, 4, 2, 3. Una reelaboración surge del mundo docente. Es propuesta muy potente toda reinterpretación. Concepto del cuadernillo. Y la última redondilla, porque estas son coplas, no son décimas, ¿cierto? Última redondilla. Las cuestiones normativas son origen de tensiones, no permiten conexiones con el mundo de la vida. Cosas que acá se han mencionado también, ¿cierto? Entonces, esto que se propone también como una especie de
más que experimentación, nueva experiencia, porque estamos tratando de crear una experiencia nueva en este momento. Estoy tratando de gatillar eso como si fuera una modelación en un aula cualquiera. Y ahora viene el desafío con la reina. ¿Cierto? Si la décima llega acá a nosotros, diría más o menos así. Currículum obsoleto es aquel que estandariza, siempre descontextualiza la experiencia de sujeto. Todo programa repleto a la docencia satura, el quehacer se desfigura perdiendo la iniciativa, queremos la escuela viva, rompiendo las ataduras. Ahí tiene usted la estructura. ¿Ya? Entonces, yo lo que propongo para que nos despidamos es que esto sea una creación colectiva, que no sea, ay, se subió el César y dijo una cosa muy bonita, un aplauso. No, pues no es esa la idea. La idea es que hagamos algo entre todas y todos, porque todos somos poetas acá en Chile, poetisas, poetas. Entonces, yo mientras estaban ustedes presentando, yo decía, por ejemplo, Guillermo es protagonista tal como puedo ser yo o cualquier otra persona, por ejemplo, con su propio nombre y apellido. ¿Cómo se llama Guillermo? Guillermo Castro Palacios es octosílabo. César Peña Sandoval es octosílabo. Algunos tenemos esa dicha de tener nombre y apellido octosílabo, pero también dijo, esto no es un lanzamiento, es octosílabo, es más bien presentación. Es octosílabo. Yo lo cambié ahí un poquito, pero entonces yo les propongo, ¿y qué tal si hacemos una décima entre todos y nos vamos cantando la décima? ¿Quién dice un octosílabo con algún concepto? O aunque no le parezca que tiene un octosílabo, algo parecido con un concepto que no se haya dicho en estos versos todavía y que lo podemos agregar aquí y la armamos entre todos. 2-3 minutos. ¿Qué concepto falta, Miguel? ¿O qué es lo que no hemos dicho por allá? Que esté en el cuadernillo o en lo que se haya presentado y que todavía no ha aparecido tan patentemente en esta última parte. Aunque no sea octosílabo, pero diga la idea, por favor. Nadie se va de acá hasta que no terminemos la tarea. Ya, voy a, entonces... Eso es octosílabo, ¿cierto? La organización docente está ABBA, ¿cierto? Recuerde ahí a la izquierda. Transformar. Busca siempre transformar. Estupendo. Tendríamos que terminar esta con formar también, ¿cierto? Porque el acento va en la O. Perdón, la terminación es OAR, entonces también, independientemente de dónde va el acento, tendría que ser OA, ¿cierto? Para que sea consonante. Perfecto. Trate de usar los conceptos del cuadernillo, porque si no... Claro, la rigurosidad. La organización docente busca siempre transformar para el mundo mejorar. ¿Con o por? Y ahí se cierra una primera parte, ¿cierto? Ya, ahora conectamos. Vale la pena siempre repetirlo ¿cierto? La organización docente busca siempre transformar para el mundo mejorar con un cambio permanente.
Voy a aportar una. ¿Ya? Y aquí empieza un sonido nuevo, porque ya completamos la primera parte, 1, 4, 5, 2, 3. Tendría que haber un sonido, una terminación distinta ahora, que no sea consonante con esta. Sonido distinto en cuanto a lo que decimos y leemos. Aquí escuché, yo lo escuché nomás, un espacio de esperanza. ¡Qué bonito! ¿Ya? Ya, entonces, paradigma, que está ahí frente a la D, ¿cierto? Que es una rima distinta, tendríamos que empezar inmediatamente a pensar si encontramos la rima con paradigma, que puede ser complicada. ¿Alguien tiene una rima con paradigma? Es difícil, hay algunas palabras que hay que... Estigma, perfecto. Entonces, ¿cuál era su verso? Ya, sabiendo que con la... No, pero por eso, y la perfeccionamos entre todos. ¿Tú qué dijiste? Con la educación no se tranza. Porque con la educación no se tranza, nos pasamos. Superando los estigmas. Con la educación no se tranza. Por una escuela que avanza. ¿Terminamos? Entonces, para las cámaras que están transmitiendo y están grabando en directo, esta ha sido una creación colectiva de todos los asistentes al lanzamiento o presentación del cuadernillo y la 10ª fraterna, amorosa, cariñosa en la UNCE para todo el mundo dice: la organización docente busca siempre transformar, para el mundo mejorar con un cambio permanente. En la UNCE está presente un espacio de esperanza, va creciendo la confianza en los nuevos paradigmas, superando los estigmas por una escuela que avanza. Muchas gracias, que estén muy bien. Difícil poder decir algo más después de eso, así que solamente vamos a despedirnos. Vamos a agradecer a todos quienes nos acompañaron esta tarde y queremos invitarles a una pequeña recepción al final de este salón. Muchas gracias y que tengan buena tarde.